Hola, hola mis queridos educandos, en esta ocasión traemos el tema de recursividad de la materia de estructura de datos. Esta es una nueva versión que acabo de crear para ustedes, así que comencemos. Como bien hemos sabido, ¿sí?, que las estructuras de datos pues maneja precisamente distintos algoritmos, es decir, distintas estructuras, y la recursividad dice que es el manejo de métodos, es decir, tanto de procedimientos o funciones que se llaman a sí mismo. Veamos este ejemplo, ¿sí?, de un programa que suma los números de este arreglo, pero este lo hace de una manera iterativa, es decir, utilizando el ciclo for. Si observamos bien, aquí tenemos la llamada a esa función, en donde cuando hace el retorno de suma, pues acá únicamente mostramos, ¿sí? Lo hacemos precisamente de manera iterativa. Pero ahora bien, este mismo de manera recursiva, pues lo único que cambia es precisamente que tenemos las partes del ciclo for. ¿Cuáles son? Inicio, aquí está la X que recibe un 0, la condición que va a terminar cuando llegue al último elemento o a la última posición, y el incremento. Y aquí hace las veces de lo que se conoce como recursividad directa. Entonces, si se fijan, toda recursividad tiene que ver precisamente con el uso de las partes de una iteración, es decir, de un ciclo. Aquí lo volvemos a ver, sí, más a detalle, y si se fijan, pues vuelvo a retomar, ¿no?, las partes de un ciclo, el incremento y la llamada a ese método para que sea recursivo y para que no quede indefinido. Aquí está. ¿Y qué es lo que hacemos con el ciclo for? Lo hace en automático, no hace la llamada como tal, pero sí que se repite el proceso que se tiene dentro del mismo ciclo, ¿sí? Ahora bien, cambios que se dan con respecto a la llamada a esa función. Aquí nada más estamos haciendo la llamada a la función y enviando como parámetro el arreglo num. Aquí estamos haciendo la llamada a la misma función, pero estamos enviando como parámetro el arreglo, el contador de las posiciones, y estoy inicializando en 0 mi acumulador llamado suma, ¿sí? Veamos ahora sí las partes que lleva cualquier método recursivo, llámese procedimiento o función, conocido también como el método de las 3 preguntas. El primero es el caso base. ¿Qué es el caso base? Es cuando agregamos a esa función recursiva una condición para que no quede indefinida, es decir, para que no se llame hasta el infinito y más allá. El llamador más pequeño, esta se refiere que cada vez que nosotros hacemos esa llamada, se tenga dentro de lo que es la condición, pues un incremento, un decremento, para que esa condición que pusimos se cumpla. Y el caso general es que cada vez que nosotros hacemos esa llamada a esa función, a ese procedimiento, estamos más cerca de que ese método recursivo termine. Si veamos un ejemplo, ¿cuál sería de este ejemplo de que le damos un número y me lo va a mostrar inversamente en un procedimiento de manera recursiva? Yo tengo aquí mi caso base, que sería la condición, hago el proceso, luego viene el llamador más pequeño, que viene siendo el decremento, y el caso general, que es volver a hacer la llamada, ¿sí? Aquí está ahora sí estas 3 partes. Si lo vemos ya completo este ejemplo, aquí yo estoy precisamente de una manera capturando el valor que yo quiero que me lo muestre inversamente, y estoy haciendo la llamada a este procedimiento. Si recibo mi parámetro, y así es como queda, qué valores me va a estar mostrando.
y aquí hacemos la llamada a lo que se conoce como recursividad. Ahora bien, ¿de qué se trata ese método de las 3 preguntas? La del caso base dice, hay salida no recursiva del procedimiento o función y la función funciona correctamente para este caso base. Eso significa que si el problema lo podemos resolver de una manera no recursiva, es decir, de una manera iterativa. Si la respuesta es sí o es afirmativa, quiere decir que esta pregunta ya la podemos pasar, ¿no? La siguiente, la del llamador más pequeño. Dice la pregunta, cada llamada al procedimiento o función se refiere a un caso más pequeño del problema original. Esto significa que nuestro contador, nuestra pregunta, me está generando que en cualquier momento se pueda terminar esa llamada. Si nosotros decimos que sí cumple esa función, esta pregunta ya la podemos desechar. Y la última, la pregunta del caso general, dice, suponiendo que las llamadas recursivas funcionan correctamente. ¿Funciona correctamente todo el procedimiento o función? ¿Esto qué significa? Significa que si todo nuestro programa, a pesar de que puede funcionar recursivamente, nos dé el resultado esperado, ¿sí? Ahora bien, así como hay algoritmos para todo, también existen esos pasos, esa estructura para poder escribir un método recursivo, llámese procedimiento o llámese función. La primera es obtener una definición exacta del problema a resolver. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de entender bien exactamente qué es lo que precisamente nos están pidiendo. La segunda, determinar el tamaño completo del problema a resolver. Este tamaño determina los valores de los parámetros en la llamada inicial al procedimiento función. Esto quiere decir que aquí es en donde nosotros vemos qué tipo de variables vamos a utilizar, qué procesos vamos a realizar para que pueda resolverse el problema perfectamente. El punto 3 o el paso 3, resolver el caso base en el que el problema puede expresarse no recursivamente. Esto asegura una respuesta afirmativa a la pregunta caso base. ¿Esto qué quiere decir? Que primeramente nos imaginemos el problema de una manera iterativa con procedimientos o funciones y que posterior la hagamos ya de manera recursiva. Y el cuarto y último caso es resolver el caso general correctamente en términos de un caso más pequeño del mismo problema, es decir, una respuesta afirmativa a las preguntas 2 y 3 del método de las 3 preguntas, es decir, es cuando verificamos que nuestro problema ya resuelto en código queda perfectamente y nos da el resultado deseado. Ahora veamos el primer ejemplo, precisamente viendo lo que sería todo dentro del main. Si se fijan, pues aquí nada más es invertir una palabra, ¿no? Para invertir una palabra, pues utilizamos la captura de la palabra, un ciclo para que me lo vaya invirtiendo estas letras, ¿sí? Y en automático me lo muestre. Luego viene la parte iterativa, es decir, cuando ya nosotros capturamos la palabra, la convertimos esa palabra a un arreglo de tipo char, ¿sí? Y tenemos otro arreglo de tipo char para que me devuelva ya la palabra ya invertida. Pasamos como parámetros los dos arreglos y el tamaño de la palabra original que es de tipo string. Dentro de lo que es el método, en este caso el procedimiento, si se fijan, todavía no estoy utilizando la recursividad, estoy utilizando el ciclo for y aquí hace esa parte, ¿sí? Solo que X inicia en la última posición y ya inicia en la posición 0. Para hacer ese cambio posterior a ello, lo que estoy haciendo es convirtiendo esta
este arreglo de tipo chart en precisamente lo que sería de tipo string para mostrar ya la palabra invertida. Y por último, ya de manera recursiva, tengo las partes de mi ciclo, la condición. Aquí está el decremento, que es el que me va a servir, ¿sí? Para que este no quede ciclado. Cuando termina, le estoy diciendo, pues aquí mismo, muéstrame tu resultado, que aquí está, ¿sí? Veamos ahora un ejemplo, pero utilizando funciones. Primero de manera iterativa, ¿sí? Que aquí está todo dentro del main. Los primeros 10 números, obteniendo la potencia, ¿sí? La siguiente es utilizando una función, ¿sí? Pero en donde yo aquí estoy diciendo que con este ciclo que me esté llamando, me haga el proceso y me esté mostrando los valores, ¿sí? Y ya por último mismo, pero de manera recursiva, ¿sí? Es decir, fíjense bien, yo aquí paso a llamar, los valores los voy a guardar en un arreglo, los resultados 1, 4, 9, 16, etcétera, ¿sí? Y cuando termina de hacerme los procesos, yo mando, ¿sí? ¿Qué voy a mandar? Mi arreglo, ¿sí? Que lo recibe, y posterior a ello yo muestro el resultado, ¿sí? Así que pues muchas gracias, espero haya sido de su agrado, ¿verdad? Cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y dale pulgar arriba. Muchas gracias por tu atención, nos vemos.